la ley de etiquetado frontal. Bueno, algunos diputados votaron en contra o se han abstenido. Es el caso de que no está a favor de la diputada Zoer El Zucaria. Hace algunos días habíamos conversado con ella sobre este tema y otros, y bueno, me gustaría preguntarle a ella cuál es su percepción respecto a la sanción de la ley que se ha obtenido ayer, donde muchas organizaciones lo han festejado y celebrado. Hola Zoer, buen día, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estos minutos. Bueno, Zoer, ¿qué pasó finalmente ayer y por qué bueno, ha habido tanta diferencia entre los votos positivos, los negativos y las abstenciones? Bueno, creo que fue un debate de 7 horas y media sobre este tema. Todas las miradas estuvieron puestas en el debate y en definitiva todos aquellos que no conseguimos que se modificara el texto como venía del Senado, incorporando condiciones que creemos que son necesarias para que sea un texto práctico, útil y necesario a la sociedad. Bueno, decidimos entre votar en contra o abstenernos. Por supuesto que hubo muchas presiones de organizaciones de la sociedad civil y entendemos que es su función y que es útil y necesario el desarrollo de las organizaciones intermedias, pero también entendemos que no todos comprenden acabadamente por qué era necesario modificar el texto y bueno, en ese sentido salió el resultado de la votación como salió. Ujú. Y a partir de ahora, ¿qué crees que nos va a cambiar en la vida cotidiana tener esta ley? ¿Cómo te ves parada frente a una góndola? ¿En qué va a cambiar? Bueno, primero, en lo más, conversábamos antes, Maxi, en lo más perjudicial que podía ser en un alimento como el multiprocesado, no va a tener esta información porque la Ujú, ley no lo contempla. La donación de alimentos que estén etiquetados ya va a estar prohibida, un ujú, grave error en este momento que estamos atravesando la Argentina, con la pobreza y la necesidad que existe. En tercer medida, hay 180 días para que las empresas hagan todo el cambio necesario en el packaging y la información nutricional, cosa que sin duda va a encarecer los productos. Y por último, si comparo con las legislaciones en las cuales nos basaron o se basaron los legisladores que dieron origen a esta ley, ha fracasado. ujú, El caso más próximo que tenemos es Chile, donde después de 3 años un texto es casi idéntico el que se aprobó anoche con el de la legislación chilena, y en 3 años no solamente que no cambiaron los usos y costumbres del consumidor, sino que la obesidad, que es uno de los países de Latinoamérica con más alto índice de obesidad, no bajó ni en 1%. ujú. Así que espero que Argentina sea distinto, pero la verdad creo que no es la legislación que necesitamos, ni en este momento el oportuno para atravesar un cambio en el packaging de los productos alimenticios. Zoer, aprovecho estos minutos, te cambio de tema y te quiero preguntar, porque mañana está convocado desde algunos sectores del PRO, vos sos vicepresidenta del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, una movilización en apoyo al expresidente Mauricio Macri ante el requerimiento en los juzgados federales de Dolores. ¿Qué pensás vos y qué vas a hacer personalmente? Si vas a estar, no vas a estar, si vas a movilizar, si vas a ir con compañeros, contanos un poco al respecto. Sí, la verdad que vamos en gran medida desde nuestro bloque, dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires, de la ciudad y de muchas ciudades del interior que pudieron conseguir pasaje para quedarse o para venir, van a acompañar al expresidente, vamos a acompañar a Mauricio. En mi caso personal no logré cambiar el pasaje porque, bueno, al tener restringida la cantidad de vuelos diarios al interior, se hace muy difícil la conectividad,
pero el viernes lo recibimos a Mauricio Macri en Córdoba y le estamos organizando también una reunión con todos los voluntarios, los dirigentes, los referentes, también para hacerle sentir nuestro acompañamiento en este momento. Uh-huh. Te meto en un tema que parece estar lejano para aquellos que vivimos en el área metropolitana o en Córdoba o en Santa Fe o en Entre Ríos, pero que es no menor y que desde el PRO están tratando de alertar sobre lo que pasa en el sur, ¿no? En la Patagonia, en el conflicto con algunos dicen que es o desde el gobierno quieren alentar que es con el pueblo mapuche y obviamente la gente dice no es con el pueblo, sino que es con la gente que comete delitos, vandaliza o genera violencia. ¿Cómo crees que está actuando el gobierno frente a lo que está pasando en el sur? Bueno, no, el gobierno nacional se lavó las manos, no ve el problema, no ataca el problema en la búsqueda de una solución. Creo que ha relegado y ha abandonado a su suerte a la provincia sin darle cobertura de seguridad como mínimo, ni más ni menos lo que nos pasó a los cordobeses hace algunos años cuando la policía de la provincia se amotinó y se negaron a enviarnos fuerzas de seguridad para respaldar a la ciudadanía mientras se solucionaba el problema con la fuerza de seguridad provincial. Es decir, es un comportamiento que el gobierno kirchnerista ha tenido a lo largo del tiempo sin entender ya las normas mínimas que están amparadas en la Constitución Nacional y que la seguridad interior es obligación de el gobierno nacional. Así que lamentablemente este gobierno sin duda no entiende las responsabilidades que asume al ser gobierno y no entiende las consecuencias de sus actos. Uh-huh. Entendemos que es peligroso lo que sucede en el sur y que solamente pasa en los gobiernos kirchneristas, porque si vos te comparas con los 4 años que fueron del gobierno de Mauricio Macri, no hubo absolutamente ningún conflicto en el sur. Así que definitivamente tiene que ver seguramente con algunos movimientos sociales o afines al gobierno nacional que hacen estas movidas en el sur o en la Patagonia Argentina. Uh-huh. Uno se pregunta para qué hacen estas movidas. El otro día conversábamos con algunos referentes y nos decían y nos aclaraban que así cuando empezó en Colombia, detrás de movimientos que tenían que ver con ciertas reivindicaciones, podía haber negocios relacionados al narcotráfico, negocios relacionados a algún tipo de ilegalidad. De hecho, el gobierno chileno está diciendo eso al respecto también. ¿Vos qué pensás que hay detrás en Argentina de estas reivindicaciones, que no son reivindicaciones, que podría haber detrás alguna otra cosa? Creo honestamente que puede haber 2 o 3 causales. Una es esta obsesión que tienen algunos dirigentes del gobierno nacional o afines al gobierno nacional de ocupar tierras. Eso creo que claramente hay un movimiento en ese sentido. Recordemos que antes de la pandemia lo que se avanzaba era en las usurpaciones uh-huh. en todas las provincias argentinas. Nos tocó en Córdoba, tocó en Salta, tocó en el conurbano bonaerense. Y también, si nos referenciamos en el kirchnerismo puro y duro, vimos cómo compraron tierra a costos muy bajos y después cómo la revendieron a precios muy altos para hacer desarrollos inmobiliarios en algunas provincias del sur. Así que no me cabe duda que es una mezcla entre su discurso ideologizado, que tiene que ver con darle alguna seguridad a un sector del gobierno, y por otro lado, algún negociado que deben estar planificando para esa zona de la Argentina. Sober, buen día. Augusto Nigay te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te cambio de tema y te quiero consultar justamente por una problemática que la verdad que ha traído bastante cola y hay mucha gente hablando de ello. Estoy refiriéndome al tema del control de precios. Ha generado polémica. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio dijo que les preocupa que lleguen militantes a los negocios a hacer los controles. Horacio Rodríguez Larreta sorpresivamente se expresó al respecto y dijo que hay que ir en contra de los monopolios. Te quiero consultar a vos cuál es tu opinión al respecto sobre la medida que ha tomado el gobierno en los últimos días.
me parece, me parece retroceder en la historia. Es más propio de la década del 60 o del 70 en algún tipo de liderazgos que no en Latinoamérica, que hoy ya no se ve en ningún lugar del mundo. Me parece, como te digo, una forma de inmiscuirse en la libertad de comercio, no solamente eso, sino de presionar a los comerciantes, y creo que esa no es la forma. Los comerciantes para poder producir, invertir, necesitan reglas claras. Nosotros no necesitamos ir a controlar los precios. No suben los precios si no hubiera inflación. Esto es como... como te diría, irónico en un sentido, porque por un lado quien provoca la suba de precios es el mismo gobierno que luego sale a controlar. Entonces, me parece que no va por acá, este no es el camino, están provocando y están enfureciendo aún más la sociedad. Aquel que tiene miedo, que tiene temor, que tiene una decisión entre irse y quedarse o cerrar sus negocios o no invertir más en Argentina, o aquel que es conservador y está resignado. Me parece que se equivoca el gobierno, nos está llevando a prácticas de la década del 70 que ya hemos superado y que no han resultado. Creo que es una mala señal, muy mala señal. Zoer, la última que te hago, aprovecho y abuso de tu tiempo. El quien se metió, parece de último momento, tal vez viendo alguna encuesta, en la pelea por Córdoba, es el gobernador Schiaretti, que decide alejarse y pelearse con el gobierno nacional frente al importante número de votos que parece que va a sacar Juntos por el Cambio en la provincia. ¿Por qué este cambio discursivo de Schiaretti? ¿Quiere ser candidato en el 2023? Algunos también lo plantean como el vicepresidente de Larreta. Bueno, hay tantos rumores y versiones. Lo concreto y real es que el gobernador Schiaretti no puede renovar en Córdoba. Nosotros tenemos una limitación de 2 periodos por constitución provincial. Lo cierto es que él no puede volver a ser candidato a gobernador, por un lado. Por otro lado, el peronismo de Córdoba, que siempre fue, por supuesto, con rasgos republicanos y ha interpretado muy bien a Córdoba a tal punto que se lo llama el cordobesismo, tiene hoy una fracción interna donde el senador Caserio trabaja directamente para Alberto y Cristina. Entonces, en ese sentido, creo que el gobernador está también en una antesala de volver a ordenar el partido peronista en Córdoba. Creo que por eso disputa también, ha peronizado, digamos, un poco su discurso en contra del gobierno nacional, pero cuidando el peronismo, ese cordobesismo que ha sabido construir, y en virtud de tratar de diluir ese nacimiento de un kirchnerismo en Córdoba. Creo que lo está logrando porque ha bajado mucho en las encuestas desde las PASO hasta ahora, y además porque está viendo el futuro de Córdoba y ya no en permitir que siga creciendo el kirchnerismo en una provincia que no le es afín, pero que por supuesto que están invirtiendo muchos recursos para que esta fuerza política emerja en nuestra provincia. Creo que está haciendo lo que tiene que hacer el gobernador, porque Córdoba es la provincia más antikirchnerista del país. Y no olvidamos y tenemos memoria cómo nos abandonaron, cómo dejaron de derivarnos los recursos de coparticipación, cómo fue la espalda del gobierno kirchnerista hacia los cordobeses. Nosotros tuvimos que, el gobernador de la Sota en su momento tuvo que generar un impuesto a los combustibles para poder pagar los sueldos de la administración pública en Córdoba, porque no recibíamos la coparticipación. Entonces, sin duda que el gobernador no está haciendo más que lo que corresponde hacer frente a un electorado como es el cordobés. Zoer, y en relación a esto que decís, ¿cómo te cae o cómo les cae a los cordobeses el hecho de que hoy vaya a haber un acto en el Club Morón, aquí en el conurbano bonaerense, justamente en recuerdo y en homenaje a Néstor Kirchner a 11 años de su fallecimiento? Bueno, creo que el kirchnerismo tiene derecho a generar todas las actividades, actos y homenajes que crean necesarios. Lo que creo que los argentinos también ya no compramos relatos, tenemos memoria y sabemos cómo
elegir y a quién elegir, y lo hemos demostrado con madurez en las PASO, después de haberle dado nuevamente la oportunidad a este gobierno. 2 años después prácticamente le da la espalda, y creo que el 14 de noviembre el mensaje va a ser claro y contundente en las urnas. Bien, Soer, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan atento. No. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo grande, la diputada nacional Soer El Zucaria, conversando en la mañana del arranque, aquí en